Buenos días a todas, a todos. Nos reunimos hoy para conmemorar la herencia de Tenochtitlan y el legado que lleva en su corazón la historia de nuestro querido México. Reconocer a Tenochtitlan no es hablar de un pasado muerto, es por el contrario, hablar del pulso vivo que late bajo nuestra ciudad capital, pero también en nuestras palabras, nuestra comida, nuestras costumbres y sobre todo nuestra grandeza cultural y nuestra identidad. Tenochtitlan fue mucho más que una ciudad majestuosa. Fue un símbolo de organización, de poder, de ciencia, de arte y de visión. Fue el centro de un mundo indígena que supo construir un modelo de civilización propio, en armonía con la tierra, con los astros, con sus dioses y diosas. Según la tradición mexica, su dios principal, Huitzilopochtli, les ordenó buscar un lugar donde verían una señal divina, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, nuestro escudo nacional. Este símbolo sagrado, que representa el cumplimiento de la profecía, fue visto en una isla en medio de un lago. Aquí, en este lugar aparentemente inhóspito, los mexicas que se trasladaron desde el mítico Aztlán decidieron establecer su ciudad, Tenochtitlan. Es así que aquí, en medio de las aguas del lago de Texcoco, nació una visión de fuerza, de fe. Tenochtitlan se alzó como su origen, un águila sobre un nopal, tal como lo soñaron sus fundadores, obedeciendo la señal de los dioses. Tenochtitlan fue belleza en movimiento. Desde lo alto de sus templos, los sacerdotes hablaban con los dioses. Desde sus mercados, el bullicio del comercio unía pueblos lejanos. Desde sus canales, las canoas deslizaban vida entre las chinampas, jardines flotantes que proveían el alimento de cientos de miles. Era una ciudad de orden y arte, de poder y de poesía. Su arquitectura era exacta, como las estrellas, y su gente orgullosa. Todo tenía un propósito, una armonía. El maíz en los campos y en las chinampas, los códices en las manos de los sabios que guardaron la memoria, el guerrero que ofrecía su vida por mantener el equilibrio del universo. Insisto, la grandeza de Tenochtitlan no fue solo su fuerza y su belleza, sino su alma, el espíritu indómito de un pueblo que emergió de la nada para crearlo todo, que convirtió una isla inhóspita en un imperio, que amó tanto a sus dioses y a su tierra y a sus ancestros, que fue capaz de ofrecer su corazón para que el sol siguiera saliendo todos los días. Por eso, cuando los españoles llegaron en 1519, lo que encontraron no fue tierra vacía, y lo que divulgaron después como supuesto salvajismo, sino lo que encontraron fue un imperio sólido, con leyes, lengua, escritura, medicina, formas de cultivo, ingeniería, cultura, conocimientos astronómicos. Lo que vieron en Tenochtitlan, sus templos, sus chinampas, sus mercados, su gente organizada, sus escuelas, los hizo pensar
que estaban ante algo sobrenatural. Y sin embargo, en lugar de comprenderlo, decidieron aplastarlo. La caída de Tenochtitlan en 1521 no solo significó la destrucción de una ciudad, fue también el inicio de un largo proceso de colonización que buscó borrar todo rastro de lo indígena, una nueva religión, una nueva cultura, impusieron una nueva lengua. La colonia no solo sometió los cuerpos, sino también quiso someter las mentes que perduraron por siglos. Se buscó avergonzarnos de nuestro origen indígena como nación. A pesar que ser indígena, lo decían ellos, era sinónimo de atraso, de ignorancia, de barbarie. Esa fue quizá la herida más profunda, una herida que estamos obligados como mexicanas y mexicanos a curar y a garantizar que se cure, porque fue alimentada por demasiado tiempo de discriminación. Por eso reivindicamos el hoy que es el comienzo de esa cura, con la cuarta transformación de la vida pública. Y si la discriminación quiso marcar la historia, esa discriminación fue más dura, más profunda y más sistemática cuando se dirigió a las mujeres indígenas. A ellas no solo se les negó el poder político o económico, sino el derecho a hablar su lengua, a proteger su cuerpo, a ser reconocidas como personas con historia y con derechos. La estructura colonial no desapareció con la independencia, persistió en las formas de poder, en el racismo, en la exclusión de los pueblos originarios, en la marginación que aún hoy viven millones de mexicanas y mexicanos. Se reveló en diferentes momentos de la historia, en especial durante la Revolución Mexicana, pero prevaleció después por muchos años, en especial durante todo el periodo neoliberal. El legado de Tenochtitlan, sin embargo, no fue vencido. Vive en la resistencia silenciosa de los pueblos, en la lengua náhuatl que aún se habla, en el maíz que seguimos sembrando, en la medicina tradicional, en los rituales, en los nombres de nuestros cerros, nuestros ríos, nuestras calles, nuestros pueblos, en el nombre de nuestra patria, nuestro nombre, México. Vive también en la sangre de quienes generación tras generación han llevado con orgullo sus raíces, porque México no nació con la llegada de los españoles. México nació mucho antes, con las grandes civilizaciones que florecieron estas benditas tierras. Los mayas, los zapotecas, los mixtecos, los purépechas, los mixtecos, todos los pueblos originarios. Tenochtitlan, por ello, fue y sigue siendo símbolo de ese México profundo, milenario y resistente. Hoy, más de 500 años después de aquella invasión, la cuarta transformación mira de frente y con orgullo a nuestra historia, no para dividir, sino para comprender, no para odiar, sino para sanar la memoria. Y en ese proceso, en ese esfuerzo por recuperar nuestra raíz, la cuarta transformación que inició con fuerza y tesón el pueblo de México ha abierto un nuevo capítulo. No es casual que uno de los pilares fundamentales sea el reconocimiento de los pueblos originarios. Por primera vez,
el Gobierno de México ha puesto en el centro a quienes fueron históricamente relegados. Por primera vez se ha reivindicado su lugar, su tierra, su agua, su cultura, su palabra, sus derechos elevados al rango constitucional y ha otorgado perdón por atrocidades del pasado a los pueblos mancillados, reconociendo la profundidad de la palabra justicia. Los gobiernos que tienen el valor de pedir perdón por las atrocidades del pasado que marcaron su historia no se debilitan, se reconcilian consigo mismo y crecen con una libertad que solo otorga la verdad profunda. Por ello, la Cuarta Transformación no es solamente un proyecto económico o político, es sobre todo un proyecto de dignidad, un proyecto que reconoce que no puede haber justicia verdadera si no empezamos por saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas, que no puede haber democracia real si se excluye la voz de quienes llevan siglos resistiendo, y que no puede haber identidad nacional sin reconocer y dar su lugar al profundo y orgulloso rostro indígena de México, su esencia y su grandeza cultural. Recuperar el legado de Tenochtitlan no significa vivir en el pasado, significa reconocernos en él. Significa entender que lo que somos hoy, nuestra forma de hablar, de comer, de mirar al mundo, está profundamente marcado por esa historia y que solo podremos avanzar como nación si caminamos con esa memoria, con ese orgullo, con esa fuerza. Por ello, debemos entender que erradicar el racismo no es una opción, es una necesidad y una obligación para construir una sociedad justa, incluyente y digna para todas y para todos. Hoy, Tenochtitlan no solo vive en las piedras del Templo Mayor, en el calendario azteca, en la gran imagen de Tlaloc o en la piedra labrada con la Coatlicue. Vive en los barrios de Iztapalapa, en los pueblos de Tlalpan, en las mujeres que enseñan la lengua a sus hijos, en los jóvenes que levantan la voz contra el racismo, en los campesinos que aún siembran como lo hacían sus abuelos. Vive también en el corazón de un México que ha decidido no olvidar. Por eso, el legado de Tenochtitlan no es ruina ni nostalgia, es semilla, es esperanza, una semilla que sigue brotando, que sigue luchando, que sigue enseñándonos que la historia no se borra, que la raíz no se niega y que el verdadero futuro solo puede construirse si abrazamos con valentía todo lo que fuimos y todo lo que somos. Quien no recuerda sus raíces camina sin sombra ni rumbo. La memoria es semilla. Si no se cuida, no florece. Para saber a dónde vamos, hay que escuchar de dónde venimos, porque el origen no es pasado muerto, es una brújula viva. Por ello, a todas las mexicanas y mexicanos de todas las raíces, nos une el deber de honrar a los pueblos originarios, reconocer nuestro legado de grandeza, amar esta tierra sagrada que nos vio nacer
o que nos acogió y sentir con orgullo profundo que somos parte de una patria milenaria y viva. Por ello decimos fuerte y lejos: mientras existe el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. ¡Que viva Tenochtitlan! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva el México profundo! ¡Que viva para siempre y por siempre nuestro querido México! Favor de tomar asiento. A continuación, observaremos un breve recorrido de los pasajes más emblemáticos de la migración del pueblo azteca, desde su salida del mítico Aztlán, lugar de las garzas, lugar de blancura, hasta el encuentro de la señal prometida por su dios Huitzilopochtli, un águila posada sobre un nopal, en el sitio donde se habría de erigir México Tenochtitlan, que con la vitalidad de sus gobernantes y pobladores, ya como mexicas, se transformaría en la más grande y magnífica ciudad hasta entonces conocida. 838 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional realizarán la escenificación histórica, 7 siglos de legado de grandeza de México Tenochtitlan 1325-2025. Mari, mi amor, qué coincidencia que nos encontremos llegando del trabajo. Juan, cuánta alegría verte después de la larga reunión que tuve en la oficina. Sentémonos un momento y platícame, ¿cómo te fue hoy? Ay, amor, el día fue duro, pero productivo de tanta chamba. Mas vieras cómo me siento afortunado, porque el trabajo honrado nos permite ser pilares de este hogar que se ilumina de felicidad con las risas de nuestra hija. ¿Cuánta razón tienes? Que la vida es dura, ni dudarlo. Pero me da mucha esperanza cuando miro que del producto de nuestro esfuerzo, Victoria crece fuerte. Todito lo que aprende en la escuela y la ilusión que le hace pensar que tal vez mañana sea maestra, doctora, abogada, arquitecta o quizás hasta presidenta. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, hija. Justo de ti hablábamos. ¿Cómo te fue en la escuela? Vengo muy emocionada. Hoy nos enseñaron de la grandeza de México y de cómo comenzó todo, lo que tuvo que pasar para llegar a donde ahora estamos y lo que se hace para que cada día sea mejor. ¿Cómo es eso, hija? ¿Que nos superes en saberes? Cuéntanos sobre ese pasado para también apreciar lo que hoy tenemos. Uy, pa, hubo de todo. Migraciones, dificultades y luchas. También sueños conquistados. Pero si hemos llegado donde estamos, es porque en nuestra sangre llevamos la herencia de nuestros ancestros, de esos que caminaron los primeros pasos. Muy cierto, hija. Aunque la nuestra también es una historia de asombrosos relatos. Sí, por ejemplo, cuando era niña me platicaron la leyenda de Coatlicue, la diosa de la tierra, quien al barrer los senderos de una montaña vio caer del cielo una hermosa bola de plumas y al guardarla a la altura de su vientre quedó embarazada. Dicen que al enterarse de esa noticia, su hija e hijos, Coyolxauhqui, la luna, y los Enzonhuitznahuac, las estrellas, se enfurecieron de celos y decidieron sacrificarla. Pero cuando quisieron hacerlo, de su vientre brotó el prodigio que crecía en su interior. Huitzilopochtli, el colibrí del sur, quien ataviado con un escudo y la serpiente de fuego, el rayo solar, protegió a su madre y venció a sus hermanos. Oye, Mari, ¿no fue el mismo Huitzilopochtli quien se convirtió en el protector de los aztecas? Así es, papá. ¿Pueden creerlo? Así
Así comenzó la historia de este suelo en donde hoy vivimos. Aquí, donde generaciones de mujeres y hombres sembraron sus esfuerzos y sueños para transformarlos en esperanzas y grandes logros. Déjenles platico e imaginen lo que mis maestros nos contaron. Que no pagualaje quitoco, que no paguicuiloje panitlacuilol, guantlento juanti, quichcopina coipaninamagua, tetatzitzi, guan tenatzitzi, sampa quipoje ni tlastol. Lo vamos a decir. A quienes todavía vivirán y habrán de nacer. Los hijos de los mexicas. Los hijos de los tenochcas. Y he aquí el relato que solían contar los viejos. Era el año 1 pedernal, cuando partimos del lejano y misterioso Aztlán, el lugar de las garzas, lugar de blancura. Buscábamos un lugar para fundar nuestra ciudad e iniciar el destino de grandeza que nuestro Dios nos prometió. Yo, Chimalman, junto con otros 3 cargadores, llevando a espaldas los objetos sagrados, condujimos a nuestros hermanos en una larga migración. Dirigidos por Huitzilopochtli, quien nos dijo: yo les serviré de guía, yo les mostraré el camino. Vayan, y en el lugar donde vean un nopal, y sobre él un águila, allí estaremos y reinaremos. Allí esperaremos y daremos encuentro a toda clase de gentes. Allí estará perdurable nuestra ciudad, donde el águila grazna, en donde abre las alas. Ese será México Tenochtitlan, el sitio donde nacerá una gran nación, y muchas cosas habrán de suceder. Sin más posesión que lo básico y una fuerza de voluntad indomable, durante largos años, mi pueblo azteca buscó la tierra prometida. A veces, el hambre y el cansancio eran inmensos, y el ánimo parecía morir cuando el frío hacía crujir nuestros huesos en las heladas noches, o la piel se curtía bajo el sol abrasador. Pero la esperanza nos hacía subsistir, y mantuvimos la meta siempre intacta. ¿Te cuento, mamá? Dicen que fue en ese momento cuando Huitzilopochtli nuevamente se presentó para esta vez cambiar el nombre a nuestros antepasados aztecas. A partir de este instante, dejarán de llamarse aztecas. Ahora su nombre será el de mexicas, y con él serán recordados por siempre. Tomen estas armas, con las cuales serán el más fuerte y recio de los pueblos. Al recibir ese aviso, mi gente vistió con plumas sus orejas, pintaron una raya en su rostro y con las armas recibidas nos consagramos como un pueblo guerrero y destinado a la grandeza. El camino continuó por muchos días y meses, tantos que el fin de los tiempos parecía alcanzarnos. Para que nuestra era no quedara en penumbras, celebramos el Xiumolpili, importante rito en el que atábamos los tiempos e hicimos que naciera el fuego nuevo, como lo hacíamos desde tiempos inmemoriales, cada 52 años. Durante esta ceremonia se apagaba todo fuego existente y nuestros sacerdotes extendían una nueva llama
que como renovación del alma se hacía llegar para comenzar un ciclo nuevo en el que nuestro mundo continuara su curso. Oye, hija, ¿y a partir de ahí surgió la fuerza de los mexicas? Ese fue solo el inicio, mamá. Pero aún faltaban muchas cosas por suceder. La ruta del colibrí nos condujo hasta la esplendorosa cuenca del Anáhuac, rodeada de colosales montañas, con fértiles campos y un gran lago en su centro. Aunque nuestra llegada no fue bien vista por los pueblos que ya estaban asentados. Donde fuera que nos establecíamos, éramos hostilizados y forzados a continuar nuestra marcha. Durante algunos años vagamos por la cuenca del lago de Texcoco. Nos refugiamos en diferentes puntos y hasta pedimos que nos permitieran asentarnos en algún sitio. Pero no fuimos escuchados. El padecimiento de mi pueblo quedó grabado en sus cantos. Por todas partes eran reprendidos. Por todas partes les decían: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Así, en ninguna parte pudieron establecerse. Por todas partes eran perseguidos. El destino que Huitzilopochtli eligió para nosotros no estaba cumplido. Habían pasado más de 200 años desde que inició nuestro viaje. Pero nuestra esperanza seguía intacta cuando la señal tan largamente buscada se reveló en un islote, ante la emoción desbordada de mi pueblo. ¿Se imaginan lo que habrán sentido al encontrar el águila sobre un nopal? Incluso relatan que cuando el águila los vio, inclinó su cabeza. Los sacerdotes y viejos, acordándose de lo que su Dios les había dicho, empezaron a llorar de gozo y alegría. Pueblo mexica, hemos hallado el lugar que nos fue prometido. Reverenciemos a nuestro Dios, el gran Huitzilopochtli. Como lo reveló, aquí se levantará nuestra gran ciudad. Aquí se alzará la grandeza de nuestro pueblo. Aquí viviremos y los que habrán de nacer, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y nuestra descendencia toda. Aquí existirá la gran México Tenochtitlan. Después de tan larga migración,
mi pueblo mexica celebró aquel momento con cantos y danzas que expresaron su enorme júbilo. Victoria, pero si ahí no había nada, ¿cómo es que lograron ser tan grandes? Seguro que no fue nada fácil. Así es, papá. México Tenochtitlan no se construyó de la noche a la mañana. Una vez establecidos en el lugar señalado por Huitzilopochtli, el pueblo mexica mostró su fuerza y perseverancia para convertir aquel pequeño islote en un majestuoso señorío. Con la guía de sus gobernantes, se levantaron templos, se trazaron calles, se dictaron leyes y expandieron su territorio. Sin embargo, ese gran impulso era frenado por los tepanecas, que dominaban gran parte de la cuenca del lago de Texcoco y mantenían como sus vasallos a los mexicas, obligándolos a pagar cuantiosos tributos y trabajar para ellos. Fue entonces cuando Itzcoatl, guerrero reconocido por su valentía y habilidad en el campo de batalla, asesorado por Tlacaele, tomó la iniciativa para quitar el yugo tepaneca al pueblo mexica. Itzcoatl me envió a mí, Tlacaele, para entregar al señor Maxtla, como lo decía la tradición, un macuahuitl y un escudo con plumas preciosas, acto que simbolizaba la declaración de guerra. Mientras en Tenochtitlan se realizaban los preparativos para la batalla, el pueblo mexica animaba a nuestros valientes guerreros. Los dirigentes de Tenochtitlan eran conscientes que nos enfrentaríamos a un temible rival, muy superior en número, pero el momento de alcanzar la gloria había llegado. A nuestro ejército se unieron tropas provenientes de Texcoco, comandadas por Nezahualcóyotl, y de Tlatelolco, dirigidas por Cuauhtlamoatzin. El destino de la supremacía en la cuenca del Anáhuac estaba marcado. Al frente de mis tropas hice sonar un tambor y con un grito que fue replicado apasionadamente por mi gente, bastó para exhortar a nuestro bando a ofrecer el mayor esfuerzo. ¡México! 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 En el cerro de Cuautepec, Nezahualcóyotl encendió una hoguera. Esa era la señal para iniciar con la batalla, y de inmediato surgió un asalto entre nuestros ejércitos.
Cientos de flechas, lanzas y piedras, arrojadas como enjambres de abejas, cubrían el cielo. En el combate ningún rival parecía tomar ventaja, mientras que las obsidianas de las armas chocaban incesantemente en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Luchando como uno solo, mexicas y aliados, apoyados incluso por mujeres y ancianos, ganamos terreno e hicimos retroceder a los tepanecas hacia Azcapotzalco, hasta donde los seguimos para tomar su ciudad y consolidar la victoria. ¡Qué momento más memorable! Valientes mexicas, han demostrado que provienen de una estirpe guerrera y ser dignos integrantes del pueblo del sol. Hoy comienza la grandeza y gloria de México Tenochtitlan. ¿Quién podría pensar que la decisión de los mexicas de liberarse del dominio tepaneca tendría consecuencias tan profundas y daría origen a un nuevo imperio, cuyo nombre persiste como un potente eco hasta la actualidad? Después de la batalla de Azcapotzalco, la coalición que habíamos formado con Texcoco y Tlatelolco dio lugar a una más fuerte y duradera, la Triple Alianza. Los tres principales señores de la cuenca del Anáhuac, Itzcoatl de Tenochtitlan, Nezahualcóyotl de Texcoco y Totoquihuatzin de Tlacopan, sellaron un pacto, la Ixcantlatoloyan, forjada como una expresión de hermanamiento para consolidar el designio de grandeza señalado por nuestro dios Huitzilopochtli, expandiendo nuestros dominios de océano a océano. Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan, ha llegado el momento de que unamos nuestros escudos y obsidianas bajo un mismo sendero de fuerza y sabiduría. Con esta triple alianza que hoy inicia, lograremos trascender la memoria del tiempo. Que esta tierra sagrada sea testigo de nuestra unión por el esplendor del Anáhuac y la gloria del pueblo mexica. ¡Qué emoción, hija! No cabe duda de que la persistencia, el valor y el esfuerzo tienen siempre su recompensa. Así es, papá. Su forma de afrontar los desafíos, su determinación y disciplina hicieron que los dominios mexicas se expandieran más allá de la cuenca del Anáhuac. Y México Tenochtitlan no tuvo rival para convertirse en la principal ciudad del lago de Texcoco, como solo lo podríamos imaginar a través de la memoria de sus protagonistas. Qué difícil es describir la majestuosidad y belleza de nuestro México Tenochtitlan. Ese islote donde encontramos la señal buscada por más de 200 años. Lo expandimos con el paso del tiempo usando técnicas que incluso hoy asombran a propios y extraños. Construimos un centro ceremonial con más de 70 templos. Entre los que destacó el Templo Mayor, recinto en cuya cima se alzaron dos espacios sagrados, dedicados a Huitzilopochtli y a Tlaloc, quienes regían las principales actividades de mi pueblo, la guerra y la agricultura.
respetuosos del agua, elemento vital para la vida. Trabajamos de la mano del dios Tlaloc, desarrollando un avanzado sistema hidráulico que lo mismo prevenía inundaciones. Mantenía separadas las aguas salinas de Texcoco de las dulces de Xochimilco y Chalco, y servía como protección contra ataques de comunidades rivales. De color blanquecina por sus materiales con pinceladas multicolor, no es de extrañar que Tenochtitlan a la distancia inspirara respeto y admiración. Recuerdo su magnífica imagen como un retrato. Coloridos teocalis en las cimas de los edificios religiosos, de los que emergían columnas de humo de la leña y copal encendidos. Cantos y música de flautas y tambores deleitaban el oído, pero la vitalidad solo era comprensible a través del bullicio de las miles de personas y animales que transitaban sus calzadas o canales. Las chinampas, huertas y jardines, como emergidos mágicamente de entre el agua, hacían dudar al visitante de lo que sus ojos veían. Una ciudad en medio de un lago, que se erigía no solo con materiales, también con la energía creativa y voluntad de sus mujeres y hombres. Individuos respetuosos de las leyes y el orden, cuya mayor fortaleza era su educación, que comenzaba en el hogar y se continuaba en organizaciones públicas, expandiéndose a todos sin distinción de sexo. Inixtli Inyolotl, alcanzar el rostro y el corazón. Cuando uno de los nuestros recibía educación, su alma se volvía sabia y su corazón firme, perdurable y nutrido de la eterna hoguera de los dioses. Las virtudes forjadas por mi pueblo permitieron valorar a todas y todos por igual, a grado tal de reconocer el parto como una guerra donde la mujer libraba un combate contra fuerzas insólitas. Si fallecía en su primera batalla, considerada la manera más respetable de morir, su destino divino era la Casa del Sol, Tonatiuh-Ilhuicac, honor que solo compartían con los guerreros caídos en el campo de batalla, por lo que pasaban a llamarse Mosihuaquetzque, mujeres que se yerguen. Amada hija mía, hermosa y tierna Tortolita, llegó tu labor. Te esforzaste, combatiste como una guerrera y venciste, como nuestra primera madre, la señora Cihuacóatl. Usaste valientemente el escudo y la obsidiana y te elevaste cerca del sol. En las vibrantes calles de Tenochtitlan, donde el sol se reflejaba con intensidad y el aroma de las flores se mezclaba con el canto de las aves, los guerreros eran el corazón palpitante de la ciudad, vestidos con plumas de colores brillantes, armados con lanzas, escudos y cuchillos de obsidiana. Caminaban con paso firme y mirada decidida. Esos valientes soldados, guardianes de la cultura y herederos de un honor ancestral. Desde temprana edad, aprendían el arte de la guerra en el Calmecac y el Tepochcali, escuelas donde se preparaban afanosamente para enfrentarse a sus enemigos en las batallas. Como en los actuales planteles educativos militares, a esos sitios eran llevados por sus padres, los jóvenes mexicas, para convertirse en honorables guerreros y moldearse como guardianes de su gente. Allí,
Los jóvenes en instrucción aprendían el arte y la ciencia de la guerra, el uso del macuahuil y del chimali, pero también la escritura, la oratoria y el conocimiento de los cielos, lo que les permitía templar su mente y cuerpo para transformarse en los orgullosos guerreros jaguares y águilas, cuya misión era proteger su tierra, honrar a los dioses y mantener viva la gloria de Tenochtitlan. En medio de la grandeza de su ciudad y la solemnidad de sus rituales, esos guerreros se convertían en leyendas y en símbolos de un pueblo que nunca temía luchar por su destino. Con esa guía de pensamiento y conducta, mi pueblo dominó lo mismo el arte de la guerra que el comercio, la diplomacia, la educación y expresiones artísticas refinadas como la poesía, constituyendo una sociedad que, acorde a su grandeza, consideraba a las mujeres imprescindibles y al mismo nivel que los hombres. Ni motlepanita, motlalana, tepet México, Tenochtitlan, nika, ashaga kibawiliamikis, ipanitla tewilisli, niya nito paquilis, amo xiquilcahuaca, aquí abuelis quitewis Tenochtitlan. Aquí abuelis quiolines de Guayilhuica, y Gatletujuanti Totlamil, y Gatojuanti Chimali. Esto Kipanaltepetl, México Tenochtitlan, Tanestia. ¿Te imaginas, mamá? ¿Te imaginas, papá? ¿Desde dónde viene el origen de nuestro orgullo? Del amor por esta tierra, de la grandeza de nuestro pueblo. ¡Cuánta satisfacción y alegría ser mexicanos, hija! Con solo conocer un poco más del pasado nos damos cuenta que nuestro país es admirable y nosotros muy afortunados. Es verdad, Mari. Hasta el pecho se hincha de amor patrio y se llena uno de ganas para seguir trabajando como lo hicieron nuestros mayores. Y así es toda nuestra historia. Un pasado que siempre fluyó hacia mejores destinos. La suma del esfuerzo de nuestros pueblos originarios, de todos aquellos que, en otros tiempos, en otros parajes, en otras manos, fueron también vitales para forjar a México, donde mujeres y hombres han avanzado siempre unidos para concretar los más nobles propósitos. Madres, ancestrales señoras de esta gran cultura, hijas del cosmos y de la tierra, vengan. Acérquense y compartan sus corazones. Flor del señor Moctezuma, Tecuixpo, orgullosa heredera de Chimalman, la portadora del señor de los mexicas, el gran Huitzilopochtli, y también del valor del pueblo migrante salido de Aztlán. Doy testimonio que la perseverancia, el arrojo y grandeza fueron la herencia vital de mi pueblo a esta tierra milenaria. Un México que es una nación multicultural, vibrante y con sólidos cimientos en cada uno de los calpulis que antes y después de Tenochtitlan forjaron las raíces que nos enlazan como un solo espíritu. Yo, Xutlatzin, guardiana del linaje de los toltecas y séptima gobernanta de mi pueblo, afirmo también que para labrar los rumbos que se consolidaron a cada paso, la mujer estuvo presente, como los soles del principio del tiempo, aportando sapiencia, luz y esperanza, construyendo al lado del hombre la extraordinaria riqueza cultural, expresión viva de la identidad y orgullo que hoy celebramos aquí. Además de ser dadoras de vida, en cada sitio de nuestro territorio transmitimos la sustancia vital de los valores y rasgos para que todos, mujeres y hombres, alcanzaran la trascendencia con el mismo ímpetu que yo. Ñuñu, hija de las nubes, impulsé para defender lo más sagrado del legado de grandeza de mi pueblo mixteco, la libertad que fluye inalterable en esta patria generosa.
Y cualquier celebración sería estéril si damos la espalda a las virtudes de ese pasado distante, donde yo, su reina roja, Shakbuajao, señora de Palenque, junto a las mujeres de mi pueblo maya y de todas las de esta tierra, aportábamos sí a la crianza de los hijos, pero también en la edificación de los amplios linderos de la ciencia, la cultura y las artes, que aún viven en nuestros ancestrales saberes, en los colores de las vestimentas tradicionales, en las hermosas notas de nuestra música, en el incomparable sabor de cada platillo y en la belleza de los objetos artísticos que son en conjunto el cálido abrazo de nuestra nación al mundo. ¿Qué mayor motivo y orgullo para que ustedes, las llegadas de los 4 puntos y tantas otras que también poblaron y forjaron la dignidad de estas tierras, junto a nosotros, su descendencia toda, recordemos el portento que dio origen hace 7 siglos al legado de grandeza de nuestro México Tenochtitlan? Nuestros ancestros en este sitio. Aquí, donde comenzó todo. Donde nació no solo un nuevo pueblo, sino un espíritu que sigue vigente, que nos une a personas de diferentes regiones, lenguas y colores de piel, en una sola patria y bajo una sola bandera. La misma que porta en su centro un escudo que es síntesis de leyenda, transformada en historia e historia convertida en grandeza. La grandeza del pueblo del sol, que ha sido, es y será el pueblo de México. ¡Viva la gran Tenochtitlan! ¡Viva! ¡Viva nuestro grandioso México!
Simbolismo traducido en forma. Objeto que sintetiza rasgos de nuestra expresión colectiva. Victoria entrega a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, el topili de mando, que en sus manos encarna el bastón plantador con el cual habrán de brotar de esta vigorosa y legendaria tierra nuevos horizontes de desarrollo para confirmar el majestuoso destino de México en el mundo. Favor de ponerse de pie. Para finalizar esta ceremonia conmemorativa a los 7 siglos del legado de grandeza de México Tenochtitlan, 1325-2025, escuchemos el himno nacional en lengua náhuatl, interpretado por la banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional, en ensamble con el coro Cuicani, de niñas y niños del Centro Cultural Olin Yolistli. A nuestros invitados les pedimos respetuosamente colocarse en posición de firmes. La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se dirige a la escolta de bandera, integrada por mujeres del Ejército Mexicano, para despedirse de nuestro lábaro patrio.
agradecer la presencia en esta ceremonia de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de su distinguido esposo, así como de los funcionarios, invitadas e invitados